Hola, qué alegría que nuevamente estén con nosotros aquí en Somos Vid. Como siempre les traemos temas súper importantes, temas súper interesantes, porque queremos que aprendan sobre su salud y aprendan también a consultar y cómo funciona el sistema de salud. Es muy importante que lo conozcamos y también que hagamos buen uso de él. Y dentro de todo ese sistema de salud, que gracias a Dios tenemos la fortuna de contar con él, están personas muy importantes, personas que de verdad estudian con una pasión, que tienen una vocación de servicio impresionante, que de verdad que uno los ve que literalmente se queman las pestañas para siempre tener una excelente respuesta y dar el mejor servicio a los pacientes. Estas son las personas que trabajamos en el sector salud, pero más que todo las personas asistenciales, que son las que están ahí poniéndole el pecho, que son las que están ahí entregándole el mejor servicio a las personas que consultan, que tienen una necesidad por resolver de salud. Y esas personas a veces se nos olvida un poquito que también son seres humanos, ¿cierto? Y los vemos a veces tan fuertes, tan seguros de sí mismos, tan empoderados en su rol de entregarse y de sanar al otro, que se nos olvida que también son seres humanos. Y desafortunadamente se han presentado agresiones a este personal que de verdad, créanme, me consta que están capacitándose permanentemente, que no solamente estudian desde su pregrado, sino que es una vida continua de estudio y actualización. Por eso hoy vamos a estar hablando de esas personas, vamos a estar hablando de su salud mental. A veces pensamos cuando nos atiende una enfermera, por ejemplo, podemos pensar cómo está ella como ser humano, en qué situación se encuentra, a qué se está enfrentando todos los días. Y para esto hemos invitado a alguien muy especial, es la doctora Diana Restrepo. Ella es psiquiatra de nuestra clínica CardioVid y me complace mucho hacer hoy este programa con ella. Bienvenida, doctora, Somos Vid. El gusto es mío, gracias por invitarme. Qué rico, vamos a estar hablando de este tema tan importante, doctora, porque es lo que les decía, a veces se nos olvida que el personal de salud también es un ser humano y vemos unas condiciones de salud mental que se deterioran, ¿cierto?, que se angustian y además les cuesta a veces un poquito pedir una alzadita de mano y pedir ayudita. Cuéntenos sobre esta salud mental, doctora. Mira, la introducción que hiciste fue perfecta. Ay, tan perfecta, hiciste una muy buena síntesis de lo que ocurre y afortunadamente esto está ganando visibilidad. La pandemia lo visibilizó, no es que con la pandemia apareciera el problema, esto que estamos aquí comentando es una cosa posiblemente de muchos años atrás, pero digamos que la pandemia dejó una visibilidad de este aspecto que ha llamado la atención en el mundo entero, pues a los que planean la salud y también obviamente a nosotros como prestadores de esos servicios. Es muy inquietante, es una emergencia sanitaria, así lo han calificado en Reino Unido. No es posible que una población tenga buen cuidado si quienes tienen que ofrecer esos servicios de cuidado no están en capacidad de hacerlo, porque están exhaustos, porque están quemados o por cualquier otra condición de índole mental. Entonces es un gran tema el que vamos a tratar hoy. Claro que sí, doctora. Y digamos de alguna u otra forma se habló mucho y se habla, también he escuchado que en este momento la pandemia es de salud mental, ¿cierto? Así es. Y lo vemos generalmente, ¿cierto?, en el mundo, en la población en general, pero realmente ha habido un incremento de crisis de salud mental en el personal de la salud. Yo ahí tengo como un cierto reparo. Sí. Yo creo que se ha visibilizado más. Lo que sí es claro es que algunos estudios pues más juiciosos sí muestran que con la pandemia se incrementaron los síntomas ansiosos y depresivos en la población general. Hay muchos estudios en población sanitaria donde muestra unos altísimos niveles pues, de estrés ahí justo en esos meses y en esos años difíciles pues, de la epidemia por COVID. Yo diría que lo que tenemos son como la tormenta perfecta. Se nos han juntado cosas, se nos han juntado las características propias de quienes elegimos trabajar en el sector salud, porque generalmente los que elegimos este tipo de profesiones y de carreras
tenemos una alta dosis de autoexigencia, de perfeccionismo, así que digamos que ya venimos seleccionados un poco para tener como ese modo de ser. Después la formación en las universidades, en los institutos tecnológicos para formarme como enfermera o como médico o como técnico, pues en, no sé, o fisioterapeuta, etcétera, pues esos procesos de formación son muy exigentes y entonces también eso vulnera un poco a esta persona que ya tiene ese perfeccionismo, esa alta autoexigencia y viene este estrés enorme. Y después viene pues la etapa del ejercicio profesional, donde enfrentas un mercado difícil, donde las condiciones no son pues sencillas de resolver, donde hay largas jornadas de trabajo, enfrentando situaciones siempre con una alta carga de estrés, en el límite entre la vida y la muerte, donde las familias lógicamente son exigentes y demandantes, donde los resultados a veces no son los que se esperaban. Entonces lógicamente eso carga y carga más a esta persona. Con otro aspecto que es muy importante y son ya la vida privada de todo este personal de la salud. Lógicamente, si uno tiene que vivir o enfrentar este tipo de situaciones, pues no eres la persona que tiene más tiempo para salir los fines de semana a descansar o para practicar tus hobbies o para llegar temprano a la casa y compartir con tus seres queridos. Entonces tenemos altos niveles de separación, de fracaso en las relaciones interpersonales, de unas relaciones con hijos y con padres y demás conflictivas y difíciles. Entonces eso es como una tormenta perfecta. Total. ¿Cierto? Donde están una cantidad de factores. Podríamos hablar un poquito de esta situación incierta que vive nuestro país frente a todo el sistema de salud, la incertidumbre, el miedo que ahorita predomina, entonces cómo eso lleva a tomar decisiones anticipadas en las entidades de salud, en quienes contratan, en las IPS, en la misma persona que dice, no, pues antes de que a mí me ocurra esto, entonces yo voy a hacer esto y esto. Sí. Y eso ha llevado a una transformación profunda que siento yo que estamos en mora de reflexionarla más. Hay unos usuarios cada vez más insatisfechos. Usted escucha a los compañeros médicos hablar y uno oye una gran insatisfacción. Entonces, tenemos un problema. Es cierto, sí, como lo mencionas, es la tormenta perfecta, es verdad. ¿Cuáles serían, digamos, como esas enfermedades que pudieran estar en este momento con más, o sea, con más acentuación presentándose? Con más, digamos, como visibilidad. Sí, pues tenemos como que orientarnos de la siguiente manera. Aquí de lo que estamos hablando son de cargas excesivas de estrés. El estrés es un fenómeno normal en la vida. Todos los seres humanos lo vivimos. Pero hay circunstancias en las cuales el estrés no se resuelve saludablemente, no pasa, sino que te quedas todo el tiempo como en un nivel alto de estrés. Ese estrés permanentemente sostenido y alto puede desencadenar, de acuerdo a cada persona, a su vulnerabilidad, a sus características, puede desencadenar ciertos trastornos mentales. Entonces, los más frecuentes sin duda van a ser la depresión y la ansiedad. La ansiedad tiene múltiples caras, como múltiples ropajes o abrigos. Entonces, la ansiedad puede irse por el camino del trastorno de pánico o puede tomar el camino de la ansiedad generalizada o podrían venir otras formas, digamos una ansiedad de separación o una fobia social, etc. Tiene como muchos caminos. La depresión pues tiene niveles de gravedad, tiene como otros componentes o otras características que se podrían agregar, pero digamos que en general todos tenemos una noción de lo depresivo. El trastorno por uso de sustancias que implica pues fumar en exceso, tomar licor en exceso, consumir otras sustancias como puede ser marihuana, cocaína, etcétera, también es un problema de mucha importancia. Tenemos ese gran problema enorme que es el comportamiento suicida,
que el comportamiento suicida pues es una buena oportunidad para decir que no es como tal un trastorno, sino que él es como el resultado del trastorno, es como lo que emerge de esa situación de depresión o de ese trastorno afectivo bipolar o de esa ansiedad no resuelta, entonces puede emerger el comportamiento suicida. Y ya tendríamos pues otras cosas un poco menos frecuentes, como podrían ser los trastornos de la conducta alimentaria, pero concretamente en el sector salud, que es de lo que estamos hablando, los protagonistas serían depresión, ansiedad, trastorno por uso de sustancias y comportamiento suicida. Sí, el caldo perfecto, Así definitivamente. Es, sí. Teniendo en cuenta eso que nos acaba de decir, doctora, entonces, ¿qué les podríamos recomendar? ¿Qué estrategias pudieran utilizar estas personas? Porque, o sea, el entorno no va a cambiar, Sí, ¿cierto? El así entorno es. no cambia. Entonces, ¿cómo pueden, digamos, blindarse o ayudarse a sobreponerse con esto, incluso en ese entorno? Sí, yo creo que ese es como el punto crucial. ¿Qué podemos hacer? Si ya lo estamos haciendo, pues a continuarlo. Y si no, pues a aprender y a comenzar. Lo primero es tener conciencia, ¿cierto? Educarnos a través de este tipo de programas, lograr identificar los síntomas. Los médicos, como hemos sido formados en esa tradición recia de que usted tiene que ser fuerte, de que usted se tiene que sobreponer, lo suyo queda en un segundo plano porque usted está al servicio de personas que lo necesitan y que tienen situaciones más importantes, entonces hay que comprender que para cuidar y seguir haciendo esa labor tan bonita y tan importante, pues debo cuidar de mí misma, fundamental, lo primero. Lo segundo, pues la medicina nos forma y en general las carreras médicas generan algún tipo de entrenamiento para identificar síntomas mentales, pero siempre creemos que eso es para el otro. Entonces somos capaces de darnos cuenta que el otro, ay, fulanito está deprimido o está muy ansioso, muy estresado, pero nunca hacia mí. Sí. Entonces lo segundo es reconocer nuestra humanidad, somos seres humanos como cualquier otro y tenemos una vulnerabilidad muy grande en función del trabajo que ejercemos, entonces debemos estar más atentos a la aparición de esos síntomas mentales, lo segundo. En un tercer punto, si la persona ya está identificando unos síntomas mentales y ve que esos síntomas se prolongan en el tiempo y que van pasando los días y no se resuelven con sus estrategias esenciales, con algún cambio, con alguna modificación en el estilo de vida, buscar ayuda. Nos cuesta mucho buscar ayuda. Sí. Entonces, esto ocurre pues también para otras cosas. El cardiólogo empieza a tener dolores en el pecho y no consulta. Es cierto. El neumólogo tiene una gripe muy fuerte y tiene una tos que no se resuelve y no consulta. Es como una autonegación. Sí, así es. ¿Cierto que sí? Así es. Entonces, una vez identificados los síntomas, pedir ayuda. ¿Por qué les cuesta tanto? Yo creo que en ese ser médico, en ese ser enfermera, etcétera, hay como una cierta fantasía como de que somos unos héroes y que somos invulnerables, Sí, sí. de que no nos tocan las cosas, ¿cierto? Sí. A veces enfrentamos pacientes, por ejemplo, con enfermedades respiratorias graves y de manera inconsciente se nos olvida colocarnos nuestra mascarilla. O sea, cosas como de ese estilo. Yo creo que el ejercicio a veces nos lleva como a sobreexponernos a riesgos innecesarios. Y también acá también. Vamos detectando los síntomas y como que los vamos ignorando. Entonces, cuidarnos, identificar los síntomas, buscar ayuda y el último elemento fundamental, si buscas ayuda y concretamente te indican hacer ciertas cosas, hazlas. Porque no conozco peor paciente que un propio médico. Es cierto. Eso es una ironía, Sí. ¿cierto? Pero el paciente sí se debe tomar el antibiótico por los 10 días, pero yo no. Sí, eso necesito. El paciente sí debe usar el inhalador 3 veces al día, pero yo no.
Entonces, yo creo que eso, si vas donde tu compañero o donde el profesional de salud mental y te indica un tratamiento, hazlo en las dosis que son, por el tiempo que es, vea las citas de revisión. Es que yo ya me siento súper bien. Esto ya pasó, no vuelves a la cita. Muy importante, pues, como recoger eso. Y para prevenirlo, de pronto prevenir tanto. Qué buena pregunta. El tema de la prevención es lo ideal, pues eso quisiéramos frente a cualquier problema de salud. Aquí la prevención va a veces a unas medidas muy generales, que por ser tan generales como de estilo de vida, podríamos creer que carecen de impacto, pero no hay que pensar que es así. Cuando hablamos de medidas generales es tener buenos estilos de vida saludables. Cada vez más las publicaciones científicas, los cuerpos colegiados del mundo entero ponen su mirada sobre eso. Pues claro que es muy importante el medicamento que regula ciertas cosas, supongamos el colesterol, triglicéridos, pero si tú no haces la dieta, si no haces el ejercicio, si no aprendes a vivir de otra manera, pues realmente el medicamento será insuficiente. Aquí es igual. Necesitamos desde muy temprana edad, y esto sería una medida de salud pública, desde los colegios, yo diría que las guarderías, se debería empezar a promocionar estilos de vida saludables. Sí. Por ejemplo, el sueño. El sueño es importantísimo. El sueño hoy está completamente dañado desde muy temprana edad, porque las pantallas están exponiendo a los más niños, a los más jovencitos, a esto permanentemente, y eso interrumpe bastante el buen dormir. Y ya después, concretamente, cuando se empiezan a estudiar alguna de estas carreras de la salud, si algo se daña de primero, en la primera semana, es el sueño. Y esos estudiantes, de manera equivocada, creen que ese es el modo de vivir de quien elige ser personal de la salud, y eso es una equivocación, porque se empieza a acumular desde muy jovencitos una cosa que se llama deuda del sueño, que es, por ejemplo, lo que le puede pasar a los pilotos, sí, a las personas que trabajan pues en turnos nocturnos, sí, vigilantes, etcétera. Y es que crónicamente les está haciendo falta dormir. Pues eso no es una cosa sin importancia. Eso en el tiempo va pasando una factura muy grande, que es la enfermedad. Entonces, promover un buen dormir, una buena alimentación. ¿Y qué tiene que ver la alimentación con la salud mental? Todo. Todo. Cada vez se tienen pues como noticias más concretas de la estrecha relación que hay entre todo nuestro aparato digestivo y la salud mental. Entonces, una buena alimentación, el ejercicio. El ejercicio nunca se podrá ponderar lo suficiente frente a los beneficios no solo físicos, cardiovasculares, sino sobre los beneficios de salud mental. Es de los pocos, digamos, elementos pues como determinantes, por ejemplo, en prevenir Alzheimer. O sea, da beneficios a todo nivel. Y hay estudios muy bonitos que muestran que hacer ejercicio de manera regular puede en algunos casos tener como el mismo impacto que la psicoterapia y que tomar medicación. Sí. No estoy queriendo decir acá que ahora van a pensar que estoy diciendo que no hay que tomar medicación ni hacer psicoterapia, pero lo que quiero decir es lo importante y lo efectivo que puede llegar a ser el ejercicio. Otras cosas también es tener buenas relaciones interpersonales. Es muy importante que generemos esas relaciones de amistad que perduren en el tiempo, que tengamos unas buenas relaciones familiares, que tengamos tiempo para el esparcimiento, para hacer otras cosas distintas a las actividades de medicina, de enfermería o de cualquier actividad del sector salud. Los profesores, digamos, que nos enseñaron a nosotros decían que quien solo sabía de medicina, ni de medicina sabía. O sea, hay que nutrir la vida de otras cosas. Eso serían, digo yo, como las formas de prevenir y de fomentar una buena vida que se va a traducir en salud mental.
Pues doctora, muchas gracias, muy claros estas recomendaciones, ojalá las tengamos en cuenta y gracias por el tiempo y por compartir este conocimiento de manera tan clara y tan generosa. Gracias a ustedes. Y a ustedes los esperamos en otro programa de Somos Bit. Hasta entonces.